¿Se ha dado cuenta que los seres humanos somos muy dados a acostumbrarnos a cualquier situación? El hombre se puede acostumbrar a ser pobre. Por lo general es más fácil acostumbrarse a ser pobre que ser rico, ¿qué? Pero ¿sabe que los seres humanos somos muy dados a acomodarnos a cualquier situación y por lo general a vivir bajo el nivel o bajo el estándar de lo que Dios determinó para nosotros? Y cuando alguien nos quiere sacar de esa comodidad, automáticamente resistimos. Porque no es fácil acomodarnos a vivir una vida apática, espiritualmente baja. E incluso hay gente que se acostumbra a estar enfermo. Uno le pregunta a alguien, ¿y cuándo le dio la diabetes? Hace 25 años y no ha hecho nada por quitársela. No, me estoy tomando la pastilla. Pero tiene 25 años y no, el Señor siempre me sostiene, dicen algunos. ¿Y cuántos años tiene de tener esa problemática? Ya tengo años. Y hay algo interesante en esto, porque interesante que uno se acostumbra, ¿no? Uno se da cuenta que uno se acostumbra a aquello que nos afecta, a veces nos daña, a veces decimos, pues ni modo, ya no se puede cambiar, ¿no? Aún hasta las relaciones. Hay gente que ha aguantado relaciones equivocadas por años y dicen, ya somos así, dicen. Pero a mí me llama la atención que cuando Jesús llega a un lugar, siempre llega para cambiarlo todo. O no sé si usted se ha dado cuenta. Cuando Jesús llega a un lugar, su intención es cambiar un hogar, cambiar una sociedad, cambiar una familia, cambiar a un esposo, cambiar a una esposa y levantarlo, porque si algo tiene Dios en particular es que le fascina levantar, como dice en el libro de 1 Samuel, que le gusta levantar del polvo y del basurero o del muladar, le gusta levantar a la gente. Pero el asunto es que no simplemente los quiere sacar del polvo y del basurero y pues ya limpiarlos y que los tenga bonitos, sino la verdad es que dice la Escritura que el deseo de Dios es sentarlo entre los príncipes de su pueblo. O sea, no hay tal cosa de que pues ya te salvé, pues ya te quité los pecados y pues hasta ahí ya estás bien y de ahí en adelante Dios te socorra, Dios te bendiga y lucha la vida, más o menos como te venga, y si te da un poquito el cerebro y tanto es así que el otro día estaba meditando en esto. En estos días tenemos una cantidad de motivadores tratando de motivar a la gente cristiana a mejorar sus vidas. Y a mí me parece muy particular porque Dios nunca nos presentó un concepto de necesito un motivador para ser mejor, sino que Dios nos presentó un concepto, necesitas a Dios para mejorar. Entonces, pero la tendencia, y no sé qué tan grave sea, pero realmente los creyentes están oyendo más motivación que evangelio. Y los motivadores y la motivación se está levantando a un nivel muy alto, pero toda esa motivación, no digo que sea ni equivocada, más de a alguien le ha de servir, pero es que este evangelio no es motivar a nadie. Este evangelio es transformarlo a uno. No sé si está de acuerdo conmigo, pero este evangelio no es motivación, no es mejora tu naturaleza, sino este evangelio es transformación de naturaleza, que es una gran diferencia, ¿no? Por eso es de que cuando entramos al evangelio, si hay algo particular es eso, ¿no? Y impactante el evangelio, porque el evangelio viene a cambiarnos las estructuras mentales de tal manera que nosotros no necesitamos motivación, necesitamos botar las estructuras de nuestra mente para que, quebrantando las estructuras de nuestra mente, entremos a las profundidades de la palabra de Dios, y entrando en las profundidades de la palabra de Dios podamos crecer a unas dimensiones gloriosas. Ese es el plano de Dios, ese es el mapa de Dios en esto.
Entonces, cuando vemos eso, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo salir, o quiero hacerle a usted esta pregunta, cómo salir de un estado donde nos acostumbramos a vivir. ¿Sabe cómo es eso? Como aquel que miente y se acostumbró a mentir. Y esta mañana no sé por qué estaba pensando eso. Dije, yo creo que el estado más malo o lo peor que le puede pasar a un mentiroso es llegar a creer sus propias mentiras. ¿O no es cierto? ¿Verdad que sí? No sé si está conmigo. Pero lo peor que le puede pasar a un mentiroso, está bien que mienta, porque al final, no digo que esté bien, ¿ok? Pero al final mintió y sacó algún beneficio de la mentira. Pero el día que ese mentiroso se llega a creer esa su propia mentira, es que ese tipo está en la peor de las desgracias de la existencia. ¿O no? Vamos a ver, dígame. No estoy diciendo que usted es mentiroso, que no me afirme porque usted, no, pero solo se imagínese que lo peor del ser humano es llegar a creerse uno sus propias mentiras. Ahora, pero si hablamos de las mentiras, también tenemos que hablar de muchas otras cosas, como lo peor que el hombre le puede pasar es creerse sus propias excusas. Ya no mentiras, pero excusas. Y cuando nosotros nos damos cuenta, encontramos que hemos caminado por años viviendo excusas, creyendo excusas, que no hay ninguna verdad bíblica que nos afirme que nuestras excusas Dios las acepta. Por eso es que la gente necesita motivadores, pero nosotros lo que necesitamos es una transformación. Porque de las cosas que ahorita vienen a mi mente, ¿cuánta gente dice que sí, que yo fui, a mí me ha ido mal en la vida porque mi papá no me quiso? ¿Será una buena excusa esa? No, si mi crianza fue mala, pero es que eso no tuve yo la decisión o no tuve la determinación para cómo pudo haber sido mi crianza. Pero hoy que estoy en esta etapa de mi vida, yo tengo la decisión, y sobre todo por la palabra de Dios que me empodera para tomar decisiones determinantes en nuestras vidas, me va a ir bien, me va a empoderar. Tanto es así que se puede imaginar usted caminando o llamando a Dios en el momento que Dios saca a Israel de Egipto, 430 años de esclavitud. Y viene Moisés prácticamente en el 400, casi en el 470 años, 40 años casi después de que salieron de Egipto, viene y le dice, ahora decídanse ustedes. Pero si tienen 430 años de ser esclavos, ahora Dios le dice, decidan ustedes. ¿No creen que es mucha responsabilidad esa? Haber vivido 430 años, tener una conducta de esclavitud, vivir como aceptar las derrotas, ya aceptar que la derrota era parte del hecho de la existencia. Y más sin embargo Dios viene y le dice, ahora decidan ustedes, determinen ustedes. Tanto así que Moisés les pone dos ejemplos, le dice, aquí están las bendiciones, aquí están las maldiciones. Estas son las bendiciones, estas son las maldiciones. Y todavía le dice, escojan por favor la bendición o la vida, de tal manera que les vaya bien a ustedes. Y vemos que la tendencia del ser humano siempre es escoger lo negativo, porque tomamos determinaciones basadas en esas cosas que nos han limitado. Yo le quiero hoy compartir algo que me llama la atención, cómo poder salir de un estado donde me acostumbré a vivir, pero puedo cambiarlo. ¿Le gustaría entender cómo? ¿Cómo puedo salir de un estado en el cual me acostumbré a vivir, pero lo puedo cambiar? Y lo puedo cambiar, y Dios quiere intervenir en ese cambio, pero necesita que yo me decida y que yo me determine para poder vivir en ese cambio. Pero el problema o el argumento que he encontrado continuamente es pero es que me cuesta. Pero yo creo que nos cuesta más vivir en la mediocridad o en el error o en lo que sea. Y es tan fácil poder salir de ese estado donde hemos acostumbrado a ser como somos, a tener las mismas excusas, la misma mentira, las mismas fracasos, lo mismo de todo. Y después de 10 años lo único que nos cambió es que nos estamos poniendo viejos, pero la realidad es que no salimos de donde estuvimos hace 10 años. Pero Dios sí nos presenta una alternativa, cómo poderlo hacer, y de una manera, pero definitivamente bien fácil, donde usted no necesita una motivación, sino necesita un toque del Dios de los cielos.
Recuerde que a nosotros nos dijeron que nosotros vamos siendo transformados. ¿De qué manera? Vamos a ver, ¿cómo somos transformados? Perdón, dígamelo conmigo. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria, en la misma imagen de Dios. Así somos transformados nosotros. ¿Cómo somos transformados? Diga conmigo, de gloria en gloria. Pero nosotros buscamos la transformación en el nivel mental, porque esa es la tendencia de nuestra sociedad actual, querer cambiar a través de mis niveles mentales, y lo único que le estamos dando a nuestro cerebro es más conocimiento. Pero ya está dicho por la historia, el conocimiento no transforma a nadie. ¿O el conocimiento transforma a alguien? Dese cuenta, X personaje va a la universidad, se gradúa de abogado, y ahora es un abogado y sacó con los mejores honores, pero en su corazón no hay integridad. ¿Será un buen abogado? No, será un corrupto abogado. Entonces el conocimiento no transforma a nadie. Y vivimos en esa tendencia social hoy día, que lo que buscamos es conocimiento, porque nos gusta lucirnos en el conocimiento, pero el conocimiento no transforma a la gente. No sé si está de acuerdo conmigo, ¿no? Pero si no está de acuerdo, dígame no. Y si está de acuerdo, dígame amén. El conocimiento no transforma a la gente. El conocimiento le da habilidades a las personas para entrar en nuevas dimensiones y hacer algo particular y tener una mejor posición de trabajo y todo eso, que no estoy diciendo que sea malo. Pero cuando ya hablamos de transformación, el conocimiento no lo puede hacer, y la iglesia debemos de entender eso, que nosotros solo podemos ser transformados de gloria, como diga, ¿de cómo? De gloria en gloria, es la única manera. Lo demás es echarnos un poquito de color, hermano, y de pintarnos y de maquillarnos y tratar de ser más bonitos, pero eso no cambia a la persona. Eso no va a transformar jamás a nadie, y nunca lo ha transformado y jamás lo transformará. Por tanto, ya cuando uno entra en esa dimensión pero si soy transformado de gloria en gloria, qué gran reto el que yo tengo por delante, ¿sí o no? Ahora le voy a llevar a cómo ser transformado. ¿Le gustaría que le llevara a cómo ser transformado? Esto es facilísimo, digo yo. Y meditando en Isaías 57, hablando de cómo poder ser transformados. Si usted lee el capítulo 57 de Isaías plantea una situación bien precaria, bien difícil, caótica de la sociedad en la cual él estaba profetizando. Un pueblo que se había corrompido, un pueblo que andaba en una situación donde los valores se habían botado, donde las personas no valían nada, donde el que tenía economía pisoteaba al que no tenía, menospreciaba. La sociedad se había quebrantado, y en medio de eso Dios lanza una verdad: cómo poder salir de ese status quo, cómo poder salir a una nueva dimensión donde podemos ver la luz de Dios. Porque yo no sé, me imagino que a usted le interesa definitivamente tener una experiencia nueva y fresca con Dios, porque eso es lo normal de un cristiano. Todo el que es hijo, lo menos que anhela es tener una experiencia fresca y nueva con Dios. Cuando nos acomodamos, entonces hablamos de las experiencias pasadas, de aquello que un día viví, de una gloria que sucedió allá. Pero es que recordemos que si somos transformados de gloria en gloria, no podemos vivir de una experiencia pasada. Aquella experiencia pasada me sirvió para un proceso, pero después de varios años mi experiencia pasada ya simplemente es una historia que ya no tiene el poder para poder cambiar mi vida. Entonces, en esa situación, Isaías lanza enseña un principio de cómo poder salir de eso y entrar a vivir un evangelio o tener una vida espiritual transformada. Porque recuérdese que el rector de su vida, o el reactor de su vida es su espíritu. ¿Qué es lo que lo empodera a usted? Su espíritu.
Una vez, por eso es que la Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús, nos hace uno con su espíritu, porque Dios sabe que para empoderar al creyente tiene que tocar el espíritu, porque si toca el alma, que es donde nunca habrá transformación, porque en el alma siempre va a haber una serie de factores emocionales, sentimentales y cuanta cuestión. Viene Dios y dice: para poderte transformar, tengo que tocar tu espíritu, tengo que activar tu espíritu. Cuando uno está prisionero, el problema está en el espíritu. El espíritu está callado, está arruinado, está amargado, está en una prisión. Y por eso es que Dios viene y quiere tocar mi espíritu, para que tocando mi espíritu yo pueda entrar a una nueva dimensión de poder y de gloria, para vivir un evangelio de vivencia. Cada vez que usted se encuentra, y todos nos encontramos ante las situaciones de excusas y cuanta cuestión, entonces nos vamos a encontrar que el problema está que nuestro espíritu no está activado, no está despierto. Entonces Isaías 57 nos dice un principio muy hermoso. En el verso 14 y 15, Dios dice esto: y dirá: allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de quienes, de los quebrantados. Ahora, aquí está la clave, que la cual se la quiero compartir. ¿Cómo entrar a esa dimensión donde Dios transforma la vida? Dios dice: yo habito en la altura y la santidad, donde ustedes no pueden entrar. No pueden entrar por cuestiones de espacio, por cuestiones de distancia. Yo habito ahí. Pero nos lanza un principio y nos dice: pero también habito. ¿Con quién habita? ¿Con todos o con los que tienen esta característica? Corazón contrito. Cuando el hombre entiende que la única manera de ser empoderado por Dios y transformado por el Señor, está en la manera en que nos relacionamos con Él. Ahí es donde está el cambio, como yo me relaciono con Él. Yo por años pasé relacionándome con el Señor por mis temores, y lloraba en mis temores, mas sin embargo no era transformado, porque tenía una mala relación con Dios. Me acercaba a Él por mis temores y le hablaba de mis temores. También tuve los procesos donde me acercaba a Él y le contaba las situaciones que me pasaban alrededor, y le contaba lo que me podían hacer o lo que me habían hecho, los daños que sufría. Contaba de mi pasado con el Señor y no era transformado. Porque aunque todo eso tiene un sentimiento en nosotros y lo percibimos y lo podemos palpar, ¿se ha dado cuenta que cuando alguien ha vivido algo que no ha sido sanado, al nomás hablarlo empieza a llorar? Ya lo perdoné, pero lo siento mucho, usted no ha sido sanado. No ha sido sanado, aún todavía tiene ese dolor, porque el que ha sido sanado, él tiene el recuerdo, pero no el dolor. Sobre todo porque Cristo llevó nuestros dolores. Pero viene el Señor y a través del profeta y nos dice: les voy a explicar cómo es este tema. Primero, el Señor se relaciona con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cómo es la cosa? Dios se relaciona ¿con quién? Con el quebrantado y humilde. Y recordemos que cuando Dios lanza esta verdad, tenemos que contar que Israel tenía ya toda una forma de culto. Ellos ya sabían que había que presentar sacrificios, tenían que presentar ofrendas, habían pecado, entonces se presentaba un cabrito, una oveja para perdón de los pecados. Cuando tenían había una ofensa, presentaban una ofrenda. Ellos tenían toda una forma de culto, pero toda esa forma de culto había pasado al desuso. O sea, no funcionó, dejó de funcionar, no porque Dios no lo hubiera hecho bien, sino por causa que el hombre perdió el sentido de lo que Dios les había dado. Ahora viene el Señor y les dice: ¿saben qué?
Es como que Dios les hubiera dicho a través de Isaías 57, les voy a quitar todos los sacrificios y lo único que van a aprender a hacer es entrar delante de mí quebrantados y humildes. Y esa pregunta siempre la he tenido por largo tiempo. ¿Cómo puedo entrar yo quebrantado y humilde delante de Dios? No sé si usted lo sabe, pero a mí me costó años entender cómo poder humillarme y quebrantarme delante de Dios. Aunque lo puedo hacer emocionalmente, porque usted sabe que hay gente que, bueno, todos tenemos la capacidad de llorar por cualquier cosa. Pero ¿cómo yo puedo entrar quebrantado y humilde delante de Dios? Porque al final mi deseo es que su presencia esté en mi vida. No sé si a usted le interesa, pero una de las cosas gloriosas de este evangelio es que Dios prometió que su presencia estaría con nosotros. Nos invitó a que su presencia sea parte de nuestra existencia. Pero aquí dice que Dios en esa dimensión de su presencia va a estar únicamente con el quebrantado y humilde. ¿Y cómo lo logro? Entonces me empecé a dar cuenta que Lucas 6 tiene mucho significado en cuanto a eso. Y Lucas 6 nos habla de una serie de principios en cuanto a lo que es el perdón, cómo el trato a nuestros enemigos. Nos habla también al respecto de cómo debemos de ver a los demás. Algo que también Isaías 58 lo remarca. Y me di cuenta que uno puede omitir lo más esencial para relacionarnos correctamente con Dios. Porque yo puedo llegar ante Dios y tener un momento de quebrantamiento con un rencor en mi corazón. Y Dios no tocarlo, Y uno se levanta y dice, wow, qué lindo. Y el Señor me respondió. Y no digo que Dios no responda, pero el problema es que no llega hasta al quebrantamiento, ni a la humildad, mucho menos a la humildad. Yo puedo llegar ante el Señor con sentimientos raros. A mí me cae mal esa persona. ¿Cuántos hemos tenido el pensamiento o tenemos arraigado que hay gente que nos cae mal? Y le aseguro que aquí, sin decir, todos levantamos la mano. Porque sentimos que es algo natural. Pero el Dios de los cielos estableció un principio en la oración y Él dijo, perdónanos como qué. ¿Cómo qué? Vamos a ver, ¿cómo le pedimos a Dios el perdón? Perdónanos como qué. Como nosotros también perdonamos. Ahora se imagina cuántas veces hemos perdonado y cuántas veces hemos pedido, solicitado el perdón, pero yo nunca he perdonado. Y Jesús estableció, yo no te puedo perdonar porque tú mismo me lo pides. Como yo perdono, tú perdóname. ¿Se puede imaginar? Como yo perdono, tú perdóname. Vamos a ver, ¿cuántos quisiera que el Señor lo perdonara como usted perdona? Levante la mano. Es que ya estamos en problemas. Perdóname como yo perdono. Entonces ya estamos eliminados. O sea, tenemos hace rato que no tenemos una relación correcta con Dios. Porque Él fue el que lo estableció. Él también estableció en Lucas 6. ¿Quieres entrar en la dimensión del quebrantado y humilde? ¿A ti qué te importa la vida de los demás? Mira la viga que tienes en el ojote tuyo. Ay, ¿pero qué tiene que ver eso? Si yo vengo aquí, adoro al Señor, levanto oración y entro y todo. Sí, pero el Señor dice que si algo va a ser un impedimento en esa dimensión de quebrantamiento y humildad, es que nosotros tengamos la actitud de meter nuestras narices en la vida de las demás personas. Levante la mano de los que no lo meten. Los que no meten las narices en la vida de las demás personas. ¿Verdad que tenemos una boca, pero rápida para meternos a hablar de lo que no es? Establecemos juicios sin conocimiento, porque a mí me parece. ¡Ah, qué lindo! Y cuando Jesús mismo dijo, no juzguéis nada por las apariencias. No,
No, pero es que usted viera que yo... No, no, no. Usted se metió en un negocio que no le... o en un problema grave. Porque Jesús dijo, no juzguéis nada por las apariencias. Y nos parece. Mire, ¿usted sabe cuánta gente ha creado caos en la vida de otros por las apariencias? Porque ha juzgado por las apariencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros llegamos con todo ese bagaje de situaciones y nos presentamos a Dios y no nos damos cuenta que nunca entraremos en el quebrantamiento ni en la humildad que se exige o que demanda Dios para poder tener una relación de transformación en nuestras vidas? No se va a dar. Por eso es que usted encontrará y dirá, pero si tiene 40 años en el Evangelio, ¿y por qué sacó con eso? Porque nunca tuvo ni el quebrantamiento ni la humildad. Aprendió a hacer las cosas, pero no necesariamente estuvo en esa dimensión con Dios. Y no estoy hablando de los demás, estoy hablando de mí mismo, ¿ok? Y quiero que ustedes como que tenemos una mente hermosísima para poder llegar al punto de decir, este mensaje le hubiera sido bueno para el fulano o la fulana. No, no, esto es para usted. Entonces, ¿cómo entrar en el proceso de quebrantamiento y humildad? Hasta que no nos damos cuenta cuán ruines somos. Yo sé que Jesús me perdonó y que me lavó con su sangre. Pero cuando quiere entrar a una dimensión mucho más grande, encontremos a un sacerdote llamado Isaías, o el profeta Isaías. El hombre de la unción, el hombre de la posición, el hombre que podía presentarse delante de Dios y un día Dios se le acerca y dice, yo soy de labios inmundos. ¿Quién era el labios inmundos? Yo. Y habito en medio de un pueblo también. Ese momento cuando el hombre puede reconocer la bajeza de su naturaleza es sumamente importante. ¿Usted alguna vez ha medido el nivel de rebelión que tiene su corazón? ¿Y lo ha lidiado con Dios o lo justifica? ¿Sabe que en una ocasión, hace muchos años, yo era muy rezongón, ¿ok? En otras palabras, siempre quería, a causa que me instruyó, creía tener la razón. ¿Alguien así aquí, en este lugar? Y un día tuve un encuentro con Dios. Y me pegó me hizo sentir la persona más miserable. Porque me dijo, sos un necio. ¿Sos qué? Un necio. Y hasta que tú no te acerques, esto ya es mi entendimiento, hasta que tú no te acerques a mí ante mi presencia y reconozcas que sos un necio, jamás entrarás en el nivel de la humildad. Jamás. Porque puedes venir con tus ofrendas, tus oraciones, y yo te voy a usar. Si he de usarte, te voy a usar. Pero el problema es que no has llegado a la dimensión de la humildad. Y como no has llegado a esa dimensión de la humildad y del quebrantamiento, no podrás gozar de todo lo que yo quiero hacer en ti, que primeramente es transformarte, no es usarte. Porque el problema de la gente es, ¿qué quiere Dios de mí? Transformarte, no es usarte. Si hubiera empezado mi cristianismo así, yo estaría años luz de acá, hermano. Pero lo primero que me enseñaron es que Dios me quería usar. Ahora me doy cuenta que para Dios es más importante y prioritario transformarme que usarme. Porque las cosas grandes que Él quiere hacer en esta tierra solo lo puede hacer a través de personas, hombres y mujeres quebrantados. Entonces empecé a ver que tenía un nivel de rebelión horrible. Me encontré con otra realidad, o terquedad la que tenía. Ahora ¿usted me dio su rebelión? ¿Ha medido usted su nivel de rebelión?
que el Señor ya me perdonó y ya me limpió con su sangre. No, no estoy hablando de eso. Eso ya es un hecho. ¿Ha medido usted eso? Estoy hace muchos años atrás en una actividad donde era oyente, no expositor. Y el Señor me empieza a revelar mi nivel de rebelión. Es que me sentí la peor cucaracha de la vida. Pero previo a eso, para mí era normal, ¿no? O sea, lo justificaba. Porque la habilidad mental es tan fuerte en uno que uno puede justificar las acciones de uno. ¿O no es cierto? Es que yo se lo dije. No es cuestión de eso. En una ocasión una esposa me dice: mire, con mi marido no podemos hablar, siempre nos peleamos, siempre aquí. Y le digo: el problema es que usted lo que no tiene es honor y respeto para él. Por eso es que pelea. Ese es su problema. Usted no tiene honor y respeto para él. Y se quedó callada. Pero es que él no tiene la razón. No, es que yo no le estoy diciendo quién tiene la razón. Es que usted no tiene honor y respeto para él. Y por eso es que siempre le argumenta. Y usted siempre quiere tener la razón. Y yo le dije, y yo ya estuve en ese cuadrilátero, porque la gente que pretende tener siempre la razón nunca escucha. Y como a mí me lo dijeron, se lo voy a decir a usted también. Es un grupo de tercos. Porque a mí me lo dijeron, a mí. Porque quieren tener la razón. La señora se quedó bien, no sé si lo entendió. Bueno, por lo menos lo oyó, no sé si lo oyó. Sí, no sé si lo oyó, pero lo oyó, pero no sé si lo entendió. Pero es una realidad. Me dijo una vez un hombre: mire, mi mujer a usted sí le escucha. Claro, porque me tiene respeto. Como me tiene respeto, me escucha. A usted no le tiene respeto, no lo puede escuchar. Esa pareja sí se compuso, ¿qué? Pero cuando entramos al quebrantamiento, y esto no es que alguien me tenga que señalar, porque simplemente es una autocrítica personal en la cual realmente medimos nuestros niveles de rebelión, de terquedad. Y todo lo que puede ser problema en nuestro ser. De bajeza. Mire, el otro día me encontré un caballero que le va mal todo. Así me llama, y me llamó, todavía tuve el descaro de llamarme para que orara por él porque todo le va mal. Entonces hablé con él y sí, que me va mal y no sé qué hacer. Ya cuando el Señor me estaba hablando, le digo: lo que pasa es que eso es un vago, hermano. Eso es un vago. ¿Cómo que yo soy un vago? Sí. A ti lo que único te interesa es tu persona. Lo único que te interesa es vivir para ti. Y se lo dije, mire, a veces hay momentos que al que está en el mal hay que pegarle chancletazo, ¿ok? Sí, al que está, porque hay un punto que he ido aprendiendo en la vida, que cuando alguien está en el mal hay que ser uno como el doctor. El que está enfermo hay que tratarlo con toda la necesidad, con la riguridad para poder sanar al ingrato, ¿no es cierto? ¿O no? Usted no va a ir al doctor para que le diga, usted tiene un mal y diga el doctor, pero si me toca que no me duela. No, venga para acá, acuéstese, ahí le va a doler y le voy a meter una inyección para que es que cuando se despierte vas a ver el dolor que le hice. ¿O no es cierto? Vamos a ver, no es cierto. Entonces me llamó y me dice: eso es el ingrato ese. Entonces lo tenía que agarrar a chancletazos y le dije: la verdad es que sos una persona egocéntrica, horriblemente egocéntrica. Por eso es que trabajas un par de horas y ya te sentís cansado. Por eso es que siempre estás dando excusas para no llegar a trabajar o para llegar tarde, porque sos una persona vaga, le dije.
Y te deberías de arrepentir de eso, porque por eso nunca vas a salir de tu desgracia, no porque el diablo te destruya, sino porque tú no entiendes que te deberías de arrepentir de tu vagancia. ¿Qué me quedó viendo? Y usted dice, ¿me tengo que arrepentir de ser vago también? Sí, Dios aborrece a los vagos. No, es que no ha leído la Biblia. Hubo una ciudad que fue destruida por ser vagos. Dice que esos tipos no se metían con nadie, estaban relajados y por eso fueron destruidos. Porque Dios siempre ha destruido lo que no produce fruto. Por eso es que a los árboles que no producen fruto, ¿para qué Dios los destinó? Vamos a ver, los árboles que no producen frutos, ¿para qué Dios los destinó? Para hacer madera, y para hacer madera y para hacer leña para quemarlos. ¿O no es cierto? Porque todo árbol que dé fruto, que dice en la Escritura, debe ser podado para que produzca más fruto. Todo lo que produce fruto. Pero hay gente que en el Evangelio tienen unos argumentos tan baratos y nunca se han arrepentido de la vagancia que tienen. Es física, emocional y espiritual. Y cuando uno entiende eso, hermano, hay que llegar a la presencia de Dios. Señor, perdóname, porque soy un vago. Soy un vago espiritual. Que eso lo tengo del domingo pasado. Pero usted, ¿cuántos hombres? Bueno, no solo hombres, ¿cuánta gente? Bueno, pero digámosle a los hombres. ¿Cuántos hombres ahí están todos que no activan sus espíritus para ser los hombres de Dios? Que sean los que abran la puerta de la bendición a su casa, que sean los hombres que pelean. No, todos vagos, todos indecisos, indeterminados. Se deberían de estar arrepintiendo de esa vagabundería. Y alguien dice, ¿pero qué tiene que ver con eso? Mucho, porque Dios aborrece ese tipo de actitudes. Me agarré a otro por ahí, le cuento, esos son los chismes. El nombre no se lo digo porque para quien no le interesa. A usted le gusta el chisme, ¿no? ¿Quién? ¿O también le gusta quién? Tiene otro que estaba ahí, que sí, que mira, que mire, que fíjese, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y oyendo todos sus proyectos, ¿no? Y yo le digo, ¿sabe qué? El problema es que usted debería arrepentirse de lo indeterminado que es. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver? Muestra en la Biblia, Dios siempre con la gente indeterminada no ha cambiado. Sí, ahí está. ¿O no es cierto? ¿Y de dónde usted saca eso? Lea 1 Samuel. ¿Por qué a Saúl le quitaron el reino? ¿Por determinado o por indeterminado? ¿Vamos a ver? ¿Por qué le quitaron el reino? Porque el tipo era determinado, no, por indeterminado. Porque siempre tenía una excusa barata para decir que no tenía que hacer. Para no hacer lo que tenía que hacer. Y cuando uno es indeterminado, porque al final hay cosas que fueron trazadas, hay que ir al trono de Dios y pegarse una arrepentida horrible delante de Él para entrar en ese proceso de quebrantamiento. Porque miren, eso es como que usted tenga un hijo que no se compone. Y usted está ahí, Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo, Señor. No. Si usted escuchara a Dios, ¿sabe qué le diría? Primero el Señor le diría, mira, mija, le diría, quita esa actitud de mamá gallina sobre tu hijo. Lo primero. Seguro, lo primero quita esa actitud de mamá gallina.
Segundo, ¿quieres que yo lo prospere? Sí, avívalo. Mire, el otro día me impactó esa historia. Una niña nació con el síndrome de Down. Y usted sabe que históricamente se ha considerado que una persona con síndrome de Down está limitada en muchos factores. Pero la madre propuso de que la niña aprendiera a hacer costura, y dentro de ella había un talento para la creatividad, y se convirtió en la primer modista latinoamericana que entró en las pasarelas, creo que de Inglaterra. Una chica con síndrome de Down. ¿Pero qué fue lo que pasó? La madre le dijo: tenés síndrome de Down, mi amor, no puedo cambiar eso, pero sí te puedo avivar. Y la chica surgió y ahí está. Porque la madre tomó la actitud, la determinación de decir: no puedo cambiar el hecho que naciste con esta enfermedad. O si se llama enfermedad. No soy médico para saber qué es lo exacto. O este síndrome, ¿verdad? El síndrome no es una enfermedad. Pero sí puedo causar que llegues al éxito. Y lo logro. ¿Usted cree que Dios va a bendecir a un hogar donde la madre o el padre andan cuidando a los hijos como que son pollos? Nunca. Porque su determinación limita la acción de Dios. ¿Y qué debería estar haciendo el Padre? Para entrar en la plenitud de la despertar espiritual, arrepintiéndose. Porque Dios habita ¿con quién? Con el quebrantado y humilde. ¿Para qué? Para vivificar el espíritu nuestro. Para darnos toques de despertar. Eso es llegar al quebrantamiento. No es solamente llanto, es reconocer mi actitud pecaminosa. Aunque ¿quién podría justificar o quién podría decir que es una actitud pecaminosa ser un indeterminado? ¿O quién podría decir que es una actitud pecaminosa el ser mamá gallina? ¿O quién podría determinar o decir que es una actitud pecaminosa no tener honra y respeto a la persona que vive conmigo? Cuando todo mundo lo hace, entonces como todo mundo lo hace, pues es normal. No, es pecado delante de Dios. Y entrar en el quebrantamiento, de eso se trata. Un tiempo donde Dios nos habla a nuestro espíritu cuando el creyente es sincero y le dice: Señor, perdóname. Porque lo que más uso en la vida es la boca. Y cuando más lo que uso son las cosas que tú aborreces. Y le aseguro una cosa: Dios va a causar algo en nosotros. Nos va a restaurar. Dios no puede restaurarnos porque no hemos entrado al arrepentimiento en el quebrantamiento y en la humildad. Porque es de humildes reconocer que tenemos un detalle. ¿O no es de humildad? Es una humildad increíble. Y sobre todo que todos los que estamos aquí queremos presentarnos ante Dios diciéndoles: Señor, yo no tengo ningún problema. ¿O no es cierto? Todos quisiéramos entrar delante de la presencia del Señor. Señor, lo que menos quiero que trates conmigo es mi pecado. Y cierro con esto. En uno de los días que estuve en Seúl, Corea, en el segundo día, ya en la noche, el predicador era coreano, se traducía al inglés y del inglés traducían al español. Y el que traducía del coreano al inglés a veces se perdía frases y se perdía la situación. Entonces el que traducía en español pues la perdía más. Hubo un momento que sentí que no estaba recibiendo nada, pero me quité los audífonos y de repente Dios me empieza a hablar y me empieza a descubrir mi corazón. Fueron los 3 días más gloriosos de mi vida, porque Dios me desvistió. Y se lo dije. Por cierto que me llevé un libro de notas, casi nunca anoto, pero esta vez sí me llevé un cuaderno para anotar.
Y en la primera página le dijo, yo lo único que quiero es que tú me desvistas, pero que tú me vistas. Y esas son palabras que creo que el Espíritu Santo las pone en uno. Para el segundo día Dios lo estaba haciendo. Y empezó a revelarme los niveles de mi rebelión, de mi terquedad. Y le digo una cosa, fue un tiempo glorioso. Porque si Dios te desviste, te va a vestir. Nunca te dejará desnudo. Resultado, que se lo compartí a alguien, uno de nuestros mayores errores es acercarnos a Dios con el único propósito de decirle en qué me quieres usar. O buscarlo a Dios para que me dé unción, o para que me dé poder, o para que me dé... Creo que es uno de los errores más grandes que cometemos en esta fe o en este camino. El resultado fue disfrutar más de su presencia. ¿Qué es lo más glorioso que puede vivir uno? Si Dios te usa o no te usa, no, eso no es lo importante, sino que Dios te transforme. Eso tiene valor. Pero, ¿y qué tengo que hacer? Nada. Esto no es de qué tengo que hacer. Esto se trata de tener una relación personal con el Omnipotente. ¿Lo cree? De eso se trata este asunto. Pero Dios estableció el principio. Humíllate y tú vas a ver. Quebrántate delante de mí. Sé sincero. Y usted va a ver. Mire, tanto así que David, con lo cual cierro en el Salmo 51, hablando de esta dimensión, dice David, Salmo 51. David cambia el concepto de los sacrificios. Y le dice a Dios, verso 16, Isaías 51, verso 16. Hay mucho más, pero por tiempo solo quiero citar esto. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Qué dijo? No quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El gran salmista, el gran rey David, descubrió el secreto de tener una vida plena con Dios. No es lo que te doy como cosas externas, sino es entregarte mi propia vida. De lo cual Jesús dijo, el que da su vida recibe vida. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres entrar en una nueva dimensión? ¿Quieres dejarte de ver en el espejo y decir, soy el mismo personaje por tantos años? No sé si te interesa, a mí sí me interesa. Es que es importante, relevante, sobre todo cuando uno lee Efesios capítulo 2, verso 10. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, al vernos tenemos que ver los gloriosos procesos de transformación que se están dando en nosotros. Pero todo se radica, o el énfasis, o la base, o el fundamento, quebrántate. Porque el sacrificio de Dios, ¿qué? Dios no quiere sacrificios. Con decirte algo, aún la adoración tiene poco valor cuando el hombre no ha aprendido a presentarse a Dios en humildad y en quebrantamiento. Podríamos cantar lo más hermoso, pero si no tenemos quebrantamiento y humildad, Dios seguirá escuchando. No digo que Dios no escuchará, pero no tiene el peso de gloria
que podría tener. Una frase, una expresión en un vaso quebrantado puede ser totalmente distinto. Y pienso, tuve esa experiencia en Seúl, he tenido otras en el pasado, y sé que dentro de un tiempo tendré más. Pero aprendí en esto, qué hermoso acercarse a Dios y decirle, este es mi problema y me humillo ante ti. Necesitado de que tú vivifiques mi espíritu y me lleves a esos lugares donde tú te presentas, donde lo más normal por causa de la presencia de Dios es llorar. Lo más normal es llegar a producir gemidos indecibles del Espíritu en nosotros. Romanos capítulo 8. Lo más normal es que después de que nos levantamos de ahí, pasaron varios minutos y lo único que quedó no fue lo que le pedimos, sino que nos quedamos con la satisfacción de que el Padre te diga, te amo. Eso es más grande que cualquier cosa. Y en una de las predicaciones del pastor coreano, el pastor Jung, decía, no necesitamos dinero, no necesitamos nada, necesitamos a Jesús. Y si tienes la plenitud de Jesús, todo se va a dar. Y ese es el camino. Quebrantamiento, humillación, quebrantamiento y humillación. Porque recordemos que a Moisés, ¿por qué se dijo no hay varón como él? ¿Por qué dijeron que Moisés no había hombre como él? ¿Porque levantaba la vara y abrió el mar? ¿Porque ponía el incensario y la gloria de Dios bajaba? No. Dios mismo dio testimonio y él dijo, es que no hay un varón más manso que él en toda la tierra. Ahí está tu victoria. Mira, esa es tu victoria, ahí está tu ganancia, ahí está todo lo que tú necesites, ahí está Dios. Ahí ya no hay cuestión de motivación, es que tú sabes que una palabra del Omnipotente dicha en tu espíritu va a transformar toda tu existencia. ¿Qué es tu motivación? Y que mire, que piense, que tú pienses que cuando Dios te da una palabra, no es que tú no tienes ni que pensar, la palabra de Dios en tu mente va a ser una explosión. Y de ahí te vas a levantar y vas a decir, wow, ya soy más que vencedor en Cristo. En un segundo de la presencia de Dios. Eso es lo que la iglesia necesita. Lo demás es baratela. Y todo va a estar en donde, si te quebrantas y te humillas, yo te voy a vivificar. Y voy a hacer contigo cosas hermosas y gloriosas. Padre mío, te damos gracias. Estos encuentros solo tú los puedes hacer. Pero nosotros te buscamos para tenerlos. Padre, llévanos a cada uno de los que hoy estamos y oímos a tener encuentros contigo transformadores. Llévanos a esas dimensiones donde tu mano poderosa se posa sobre nosotros y nos transformas. Ahí llévanos.
Lo solicitamos no porque buscamos poder de ti. No es una de las muchas misericordias y gracias que tú tienes que hoy buscamos. Es a ti a quien buscamos. Es a ti a quien anhelamos. Si tú lo anhelas, dile al Señor: yo a ti te anhelo. Quiero que restaures mi vida. Quiero que restaures mi alma. Quiero que me restaures. Y si a alguien le interesa, póngase en pie, levante sus manos. Si a alguien le interesa que Dios haga con su vida algo, no necesitas ser motivado, necesitas ser transformado. Y sabe lo bien que Dios está tomando tus palabras. Tu Padre está tomando tus palabras, tus acciones. Tu Padre te va a vivificar. Tu Padre te va a vivificar porque Él dijo: yo habito en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde, para vivificar el espíritu de los hombres. Oro que se nos otorgue gracia. Que se nos otorgue gracia como no la hemos vivido, para entrar en estas dimensiones con el Padre, hasta que se derrumbe todo nuestro ser interior. Se derrumbe nuestro ser interior y el Omnipotente edifique nuestro ser y le hable a tu espíritu. El Omnipotente hable a tu espíritu. Hable el Dios de los cielos a tu espíritu. En esa intimidad Dios te va a hablar. El Padre tuyo te va a hablar y te va a vivificar. Y todo aquello que pareciera imposible, el Omnipotente lo va a tratar contigo. Pero le place al Omnipotente que depongamos nuestro ser en sus manos. Ahí donde tú estás, mi amado, tu vida no ha llegado a su fin. Tu experiencia con Dios está a punto de incrementarse. Oh, míralo, Dios lo va a hacer. Es lo que necesitas, una experiencia de arrepentimiento y de quebrantamiento que puede durar días, puede durar horas, puede durar meses, pero en esos procesos el Omnipotente va a hacer maravillas contigo. Te va a llevar a dimensiones de poder, te va a llevar a dimensiones de gloria el Omnipotente. Dios de los cielos, vivifica el espíritu de tu pueblo. Vivifícanos en esa gloria que tú tienes. Y es notorio tu poder, y es notoria tu grandeza, Dios de los cielos. Glorifícate. Glorifícate, Señor.
Glorifícate. Ahí donde estás, dile: Padre, tú le dijiste a Jeremías. Dile, tú dijiste a Jeremías que si el alfarero tiene poder sobre la masa para transformarla y retransformarla y transformarla. Vamos, dile: para transformarla, para transformarla y para transformarla. Tú le dijiste a Jeremías: así lo haré yo con vosotros. Dios de los cielos, moldéanos con tus manos. Restáuranos, renuévanos, transfórmanos, libéranos. En el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, renuévanos, omnipotente. Renuévanos de tal manera que seamos transformados, como tu palabra dice, de gloria en gloria. Porque lo único que anhelamos es tu presencia. Dios de los cielos, mil gracias porque nos vas a renovar. Mil gracias porque tu presencia se va a empoderar en nosotros. Mil gracias por toda misericordia que tú vas a hacer. Gracias. Gracias por sintonizar Ministerio Restauración. Si quieres ver más videos del apóstol Byron Quevedo, te invito a que te suscribas a la página de YouTube de Ministerio Restauración y que le hagas clic a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones.